Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, siempre con una rica bebida, compartiendo ideas de valor. Y con esa música de fondo, esta instrumental para llenarnos de energía. ¿Qué tema tan importante el de las finanzas? Déjame platicarte y seguramente has escuchado o has visto la película del Titanic. ¿Qué pasó con este transatlántico Titanic ahí por los años de 1902? La mayor tragedia, el mayor número de muertos, no estando en época de guerra. ¿Cuáles fueron las amenazas para que el Titanic se destruyera? Cuando se construyó como un barco en esa época, con lujos, el más grande, confort, imagínate todo lo que había, toda esa expectativa, transpórtate en esa época, imagínate hacer un Titanic hoy en día y que te imagines como si fuéramos al espacio el día de hoy. ¿Qué fue lo que sucedió? Pero ¿qué fue lo que pasó con el Titanic? Y había un elemento importante, que también habían dicho que era un tema de seguridad, que iba a ser el barco más seguro de esa época. De hecho, tenía un primo hermano que se llamaba Olimpo, ¿no? Olimpo en ese sentido, el Olimpo era similar y tenía la parte para identificarlos, lo pintaron de gris y al Titanic de negro. Qué extraordinaria historia del Titanic que nos hace reflexionar, Carlos, ¿y cuáles fueron esas amenazas? Uno de ellos, sabiendo que había un iceberg, dijeron, esto es intocable, nadie va a poder destruir al Titanic. No pudieron virar, demasiado tarde, 2 horas y media de terror en lo que el barco se desplomó y se partió. Solamente se salvaron de 2.300 personas, 700, casi 800 personas. ¡Qué tragedia! Podemos hablar de números, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál sería la siguiente amenaza aparte del iceberg? Los salvavidas. Tenía capacidad para más, sin embargo dijeron, este es un barco seguro, no va a pasar nada. Ese ego y esa arrogancia los llevó a este gran catástrofe. Pero ¿esto qué tiene que ver con las finanzas? La gran pregunta, oye, ¿cómo está tu barco financiero? Ese Titanic que tienes del presupuesto de las finanzas, que no se hunda y que no tenga salvavidas. Y haciendo esta analogía, es bien importante saber que así como el Titanic, a veces podemos pensar que no nos va a pasar nada, que no se va a destruir, que mientras tenga salud y vida todo va a pasar bien. Y que a lo mejor los salvavidas, no va a pasar nada, Charlie, ¿para qué quiero salvavidas? Cuando tienes compromisos contigo mismo, y si eres casado y tienes hijos, todavía más. Y si eres empresario, tienes empresas, a tus colaboradores, a tus acreedores y proveedores. ¿Qué pasa con esta analogía? Y déjame decirte un elemento importante. Cuando se empezó a construir tenían un sueño, un presupuesto asignado para lo mejor. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se perdieron en el camino pensando que no iba a pasar nada. Ahí te van estos elementos para que te vacunan. Número 1 es que tienes tú la capacidad de ser un rico generador, eres un generador de ingresos. ¿Cómo mido el ingreso? Es bien importante, porque de ahí partimos todos. Si tú, por ejemplo, quieres ganar $10,000 mensuales, ¿cómo mides y cómo vas? Oye, Carlos, quiero ganar $10,000, pero hoy estoy ganando $1,000, te falta 9. Es decir, vas al 10%, pero ya lo tienes en la mira. Importante la capacidad de generar ingresos, eso lo ponemos ahí. Mientras tengas salud, tengas vida, tienes oportunidad de ser un generador. Número 2, ya lo tengo generado. ¿Cuáles son mis 2 amenazas como persona en mi Titanic financiero? Número 1 es el gasto. ¿Estás teniendo un gasto frugal y además controlable? ¿O estás excediendo tus gastos? Carlos, ¿cómo puedo medir el gasto? Muy sencillo. Gano $1,000 y gasto 12,000. Estás por encima de tu ingreso. Tienes que hacer ajustes y tienes que ser conscientes de tener el control de tus gastos. Oye, Carlos, pero es que tengo la necesidad de gastar más. Eleva tus ingresos. Punto número 1, es donde entra el oxígeno de este Titanic.
Número 3, ¿cuál es la otra amenaza? Perdóname, la segunda amenaza en tus finanzas, en tu Titanic. La deuda. Oye, Carlos, pero la deuda no es mala. No la califiques como buena o mala. Si una deuda te está quitando el sueño, te está estresando, Hay un dato bien importante, el 70% de las rupturas familiares es por tema de ingresos y muchas veces vienen por las deudas. ¿Qué tanto está tu deuda? ¿Te estás apalancando? ¿Estás excedido? ¿Cómo lo mido, Carlos? Muy sencillo. Si la deuda se está pagando sola, productos de inversiones productivas, bienvenido. Si la deuda fue por consumo, por crédito al consumo, porque compraste los zapatos, o estás pagando como una extensión de tu salario, estás pagando más. ¿Cómo haces la deuda? La deuda tienes que hacerla productiva. Si estás excedido en deuda, esa amenaza te va a socavar. Eso fue lo que le pasó al Titanic. Pero ahí te van 3 elementos importantes, 3 vacunas que sí o sí debes de meditar, debes de pensar. Recuerda que te he comentado que, como dijo el doctor Miguel Ruiz en su quinto libro, sé escéptico pero aprende a escuchar. Si estás aquí mirándolo es por algo. Vacúnate financieramente contra las amenazas del Titanic. A todos nos puede pasar. Primera vacuna. Un seguro de vida. Un seguro que es un salvavidas. Oye, Carlos, pero yo no creo en los seguros. No se trata de creer o no. Oye, Carlos, no tengo dinero. Pues con mucho más razón, si no tienes flujo ni capacidad de ahorro, un seguro de alta protección a una mínima inversión es lo que necesitas mientras estás en esta etapa productiva. ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría si de repente pierdes la habilidad, la destreza, la salud para generar ingresos? ¿De qué fuentes de ingresos obtendrías capital para poder mantener tu estilo de vida? Y más si tienes compromisos, si estás casado y tienes hijos. ¿Te has preguntado eso? Los riesgos existen. Primer salvavidas. Sí o sí, infórmate. Un seguro de vida que me permita estar tranquilo mientras soy un generador. Importantísimo, le pasó al Titanic. Dijeron nunca va a pasar nada. Tenía capacidad para los salvavidas y no lo hicieron. Y de 2.300 personas, solamente cerca de 800 se salvaron. Muy lamentable, un 33%. Cuídate de esta amenaza y vacúnate. Primera vacuna, seguro de vida. Segunda vacuna, el ahorro. Oye, Carlos, pues es que no me alcanza. Ya sabes, mide tu ingreso para que generes y digas, ¿cómo le voy a hacer para generar más riqueza, más ingresos? Y evitar decir que voy a ahorrar si me sobra. Porque nunca vas a ahorrar. No te gustaría a ti, imagínate ya en tu época dorada, en tu jubileo, en tu yo del mañana, ¿te gustaría vivir de lo que sobra? Se oye fuerte, pero no. Segundo salvavidas es el ahorro. Sí o sí es imprescindible e impostergable. Aparta una cantidad y asígnala, por lo menos un 10%. Oye, Carlos, si quiero juntar $100, empieza con el primero. Apártalo. El ahorro es un salvavidas. ¿Qué es el ahorro? Me dicen, Carlos. Es posponer el consumo presente para gastarlo en el futuro. Lo vas a gastar. Segundo salvavidas, aprende y disciplina los hábitos del ahorro. Es importantísimo. La señora, Carlos, es que no me alcanza. ¿Puedes ahorrar un peso? Un peso no me motiva. Entonces no es cuestión de dinero, es cuestión de enfoque. Segundo salvavidas, el ahorro es imprescindible e impostergable. Tercer salvavidas, tercera vacuna, la inversión. Aprende a invertir en tus habilidades, en tu conocimiento, en tu destreza. Aprende a invertir en el negocio. Aprende a manejar tu dinero para optimizar tu capital y el rendimiento de esos ahorros. ¿Qué significa esto? Imagínate que hoy estuvieras recibiendo $1,000 o $2,000 mensuales de tus inversiones, que no tengas que invertir tu tiempo. ¿Cómo te sentirías? ¡Wow! Fabuloso, ¿verdad? Oye, $1,000, $2,000 adicionales, a eso me refiero con las inversiones. Aprende a invertir donde conoces, júntate con gente experta, aprende de los libros y ponlo en práctica. Estas 3 vacunas, estos 3 salvavidas, van a evitar que te hundas en el Titanic financiero. Te agradezco, gracias, dale un like, comparte por favor
Aprende a compartir, aprende a pensar de manera diferente y recuerda, todo es posible y nunca digas no.